entendido, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para la tercera parte de comandos en Linux. Recordemos que en todos estos videos va a haber un recurso, que es este recuadro amarillo, en donde está el listado de todos los comandos que vamos a trabajar en el video, para que la persona que está asistiendo al video pueda conocer si existe aquí un video de su interés o no. Así que comencemos. Como ya les había mencionado, el enfoque de todos estos videos es netamente práctico. Entonces necesito que la persona que está asistiendo al video tenga a su disposición una terminal Bash dentro de un sistema Linux. En este caso es un Linux Mint que se explicó cómo montarlo en un video anterior. Entonces si no tiene en este momento la configuración, le pido que pause el video y retome el video de instalación del ambiente de trabajo. Muy bien, si continúo viendo el video es porque ya tiene cómo trabajar, así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es cómo crear un archivo .iso. Ya habíamos visto en un video anterior cómo descargar una ISO de una distribución Linux, cómo verificar su integridad, cómo grabar esa ISO o cómo utilizar esa ISO en una máquina virtual para poder instalar un Linux, ¿cierto? También se podría grabar en una memoria o en un CD si fuera el caso. Entonces para esta práctica vamos a primero a verificar que dentro de nuestra carpeta documentos no hay nada. Vamos a practicar un comando de la clase del video anterior, donde copiamos todos los archivos que hay en la carpeta bin a esta carpeta documentos. Ahora repetimos el comando ls, efectivamente copió. Este comando cp tenemos que recordar que no copia todas las subcarpetas que hayan en bin, solamente los archivos que se encuentran en el directorio bin directamente. Muy bien. Ya tenemos una serie de archivos en la carpeta documentos. Vamos a crear una ISO entonces con esa información. Entonces el comando que vamos a utilizar es mkdmake ISO file system. Le vamos a decir cuál es el nombre, mis documentos, por ejemplo, .iso. Y aquí le vamos a decir cuál es la carpeta que queremos convertir en una ISO. En este caso, documentos. Presionamos Enter y efectivamente él me dice que logró crear un archivo de 22 megas. Vamos a ver si es verdad. ls, aquí tenemos el archivo ISO. Verificamos que es con el comando file, tal y como lo vimos en otro video. Y nos dice si efectivamente ese es un archivo ISO, formato de CD-ROM. Y vamos a ver con un listado detallado que efectivamente ocupa más o menos 22 megas. Creo que esto está en otra unidad de bloques, pero está 22 megas. ¿Qué podemos hacer con esa ISO además de poderla grabar en una memoria o en un CD? Podemos decirle a nuestro sistema que monte ese contenido, esa ISO, en una carpeta. Ese término montar se refiere a lo siguiente. Si yo coloco, por ejemplo, una memoria USB en un sistema Windows, el sistema inmediatamente crea una nueva unidad, una letra DEF dos puntos, y cualquier operación que yo haga sobre esa letra lo estoy haciendo sobre la unidad. Entonces yo abro mi explorador de archivos en Windows, cojo un archivo y lo puedo copiar en esa DEF y se copia en la unidad. En los sistemas Unix no existe el concepto de una letra para las unidades, sino que es un directorio. Entonces yo necesito decirle al sistema que este archivo lo monte, pero no a una letra, sino a un directorio. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Primero me voy a cerciorar de que esta carpeta llamada mnt, puede ser cualquiera, yo podría crear otra con otro nombre, que en esa carpeta me monte el contenido de esta ISO. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo primero que necesitamos es ver que este comando que voy a ejecutar, monteme mis documentos.iso mnt, no lo puede hacer cualquier usuario del sistema. Observe que dice que solo el root puede hacer esa operación. Entonces voy a utilizar este comando que se llama sudo, el cual le permite a un usuario normal, en este caso soy un usuario normal Gutiérrez, que monte o que haga operaciones que solo el administrador puede hacer. Para poder ejecutar este sudo, yo necesito darle la clave, ¿cierto? En este momento no me pidió la clave porque hace un momento la había dado, entonces ya lo hizo, ya quedó montada la unidad. Podemos darle ls mnt y efectivamente ahí está montada. Mire que aquí decía que la montó de solo lectura. Entonces un administrador de sistema, ¿qué podría hacer? Podría coger varios documentos, plantillas, formatos, bueno, utilidades, crear un archivo ISO y montarla de solo lectura para todos los usuarios del sistema. Recordemos que un sistema Unix puede ser utilizado al mismo tiempo por varios usuarios, una práctica que veremos posteriormente. Ahora, ese paquete que yo ya creé, esa ISO, la podría grabar en una memoria y llevarla a otros computadores si fuera el caso, si no tuviera red. Entonces vamos a mirar algo acá.
Yo puedo decirle también como superusuario que desmonte esa unidad, pero antes de desmontarla voy a mirar, yo digo mount y efectivamente aquí con mount, solamente el comando mount me dice que este archivo .iso está montado en la carpeta mnt y que efectivamente es de un tipo ISO 9600. Ahora sí voy a decirle que desmonte eso, entonces yo le digo sudo desmontar lo que hay en la carpeta mnt, enter. Inmediatamente cuando diga mount, mire que ya no aparece. Y si miro el contenido de la carpeta mnt, me doy cuenta que efectivamente no hay nada. Entonces ya aprendimos cómo crear la ISO, cómo montar una ISO, cómo desmontar una ISO y cómo ejecutar un comando como superusuario. Observemos algo acá. Si yo hago esto en otra terminal, y aquí le digo, por ejemplo, vuelve y monte, sudo, mónteme el comando mis documentos en la carpeta mnt, aquí él sí me va a preguntar la clave, que fue lo que debió haber pasado en la primera. Solo que como ya lo había hecho en el momento anterior de comenzar el video, la clave ya no la solicita. Voy a darle la clave y inmediatamente hace lo mismo, la monta. Pero quiero que noten algo. Si alguien está utilizando ese recurso, por ejemplo, yo vengo acá y voy a la carpeta de MNT, hago un listado, perfecto, estoy allí, pwd, estoy en la carpeta de MNT, muy bien. Ahora, si yo en esta otra terminal le digo, desmónteme, con privilegios de superusuario, desmonte la carpeta MNT, él me va a decir que ese recurso no lo puede desmontar porque está siendo utilizado, está ocupado. Vamos a ver si es verdad. Mire, me está diciendo que está ocupado. Entonces, a eso nos ha pasado seguramente a todos en Windows. Cuando vamos a desmontar una USB, él dice que no la puede desmontar porque está ocupado el recurso. Entonces, nosotros normalmente extraemos la memoria físicamente. Y listo. Puede que en muchas ocasiones no suceda nada, pero es posible que en otras sí, porque esa operación que está ocupada puede estar actualizando archivos, puede estar comprimiendo, puede estar borrando. Entonces, al extraer la memoria así de manera brusca, ese proceso se termina y puede ser que dañe algunos archivos. Pero sí, somos conscientes de que está ocupada, pero no porque esté haciendo alguna actividad. Por ejemplo, en este caso, está un proceso allá pendiente. Yo puedo como superusuario obligar al sistema a que cierre la aplicación que me tiene ocupado el recurso para poderlo liberar. Entonces voy a decirle acá que como superusuario diga fuser, quiero que elimine el usuario que me tiene, perdón, el usuario no, el recurso, el proceso que me tiene ocupado el recurso de MNT. Entonces le doy enter y observen lo que va a pasar con la terminal que está arriba. Inmediatamente él canceló ese proceso que tenía ocupado el recurso. Ahora sí, yo puedo repetir el comando de desmontar sudo umount y el recurso es desmontado. Si yo voy allá, mnt está vacío. Si yo pido un listado de lo que está montado, me doy cuenta que no está. Entonces ya aprendimos cómo crear la ISO, montar la ISO, desmontar la ISO y cómo decirle que ejecute algo como superusuario. Hay otros comandos que también se pueden ejecutar, pero solo con el privilegio de superusuario. Y ese comando se refiere a cómo apagar la máquina. Entonces yo puedo decir sudo y decirle shutdown, que es el comando de apagar. Yo puedo decir "-h now", y si presionara enter en este momento, como yo ya di la clave, va a apagar la máquina de una. No me va a preguntar nada, en este caso es una máquina virtual y apagaría la máquina virtual. Entonces no lo voy a hacer. Si quisiera reiniciar la máquina ya, pues diría "-r now" y automáticamente la máquina se reinicia. Tampoco lo voy a hacer porque toma un tiempo inicializar todo el sistema. Ahora, uno podría programar el apagado de la máquina. Entonces yo le digo, apágueme la máquina a la 1 de la mañana. ¿Cierto? Entonces yo le doy enter, por ejemplo en este caso, y él me dice, listo, la máquina quedó programada para el día 28 de marzo del 2020 a la 1 de la mañana. Vamos a ver qué fecha es hoy. Y hoy es 27, entonces quedó para mañana a la 1 de la mañana, porque esta fecha ya, esta hora ya pasó. Si pongo una hora que no ha pasado, pues en ese momento se apagaría. O yo puedo ejecutar el comando shutdown-c para cancelar esa programación. Entonces yo digo sudo shutdown-c y ya quedó. Ya no se va a apagar mañana a la 1 de la mañana. Perfecto. Muy bien. Entonces eso es muy interesante para poder programar cosas de apagados automáticos. Por ejemplo, yo le puedo decir más adelante que aprendamos a hacer scripts. Hágame esta actividad que yo sé que demora y cuando termine apague la máquina. Entonces lo puedo hacer con ese comando.
Hay otros comandos que son análogos, que es HAL. Entonces con HAL yo le digo Enter y él inmediatamente apagaría la máquina. Ese es equivalente a hacer un shutdown "-h now", ¿cierto? O hay otro comando que se llama reboot. Entonces yo digo sudo reboot y ese reinicia la máquina, que es equivalente a hacer el que vimos hace un momento de shutdown "-r now". Entonces son equivalentes. Ahora, otro de los comandos que vamos a utilizar, pero con privilegios de superusuario, es la creación de un nuevo usuario. Entonces, si vemos, nosotros tenemos creado en el home, mire acá, solamente un usuario. Si miramos el archivo de password que vimos en el video anterior, vemos que al final solamente tengo un usuario, Jugutier. Todos estos son del sistema, pero este Jugutier, el del 1000 en adelante, son del usuario. Entonces hay un comando que se llama add user. Ojo con esto, add user, y también está user add. El primero es un script en PER que hace uso del segundo. Este no está en todos los sistemas Linux, ¿cierto? Este sí, solo que este automatiza tareas que este no hace de manera automática, valga la redundancia. Entonces vamos a mirar algo acá y aprovechamos para mirar este comando. Where is, ¿dónde está add user? Entonces me dice que add user está aquí en la carpeta sbin dentro de usr. Acá es donde está la configuración de él y en fin, otra información. Si yo le pregunto al sistema, dígame qué es este comando sbin add user, efectivamente él me debe decir que es un script en PER. Entonces este script no está siempre en todos los sistemas, pero en este caso sí está y lo vamos a usar porque nos va a permitir hacer unas tareas. En cambio acá, donde está UserAdd, que también está aquí, también está en la carpeta sbin. Entonces si yo le pregunto al sistema qué es este comando user sbin UserAdd, entonces este sí es un archivo binario, este sí es un programa. Entonces hay que tener presente eso. ¿Perfecto? Bueno, una vez que ya tenemos claro que add-user es un script que nos va a facilitar la creación de usuario, vamos a utilizarlo. Entonces vamos a decirle add-user, ¿cierto? Vamos a decirle add-user y voy a crear un nuevo usuario para mi esposa, entonces Diana. Enter. Entonces aquí aparece que vamos a crear un nuevo usuario, adicionado el usuario Diana, con el grupo que es el número. Recuerdan que yo mencioné que Jugutier tenía el código 1000, este tiene 1001, ¿cierto? Un nuevo grupo, nuevo identificación del usuario también 1001, que el directorio es el home Diana, y una vez lo creo con una plantilla que hay en el etc scale, ¿cierto? Me pregunta que cuál es la clave que le voy a adicionar al usuario Diana, le voy a dar una clave, voy a repetir la clave, y aquí me empieza a preguntar cuál es el nombre completo. Vamos a ponerle aquí Diana Milena, listo, dejémoslo así, estaría aquí los datos adicionales. El número, estos son sistemas pensados para organizaciones, para empresas. Entonces yo podría decir que ella trabaja en la oficina 301, si fuera una empresa, ¿cierto? El teléfono del trabajo, entonces aquí colocaría un teléfono cualquiera. Ese es un número ficticio, es el número del teléfono del trabajo. El teléfono de la casa, el nuevo número ficticio, ¿cierto? Colocaría ahí el número. Y otra información que yo necesite. Me pregunta si está correcta la información, yo le diría que sí. Y efectivamente, cuando yo hago un listado en el home, aparece que hay una carpeta nueva, Diana, que es la carpeta de mi esposa, y Jugutier sería mi carpeta. Si yo hago un listado del contenido del archivo de password, nos damos cuenta que ahora aquí al final tenemos a Jugutier y tenemos a Diana. El primero tiene un código de identificación 1000 y Diana tiene 1001. El código del grupo es 1000 para Jugutier y 1001 para Julián. Y aquí aparece la información que yo mencioné. Diana, el nombre completo, ¿sí? La oficina, que era que estaba así aquí, y los teléfonos. Si recuerdan de un video anterior, yo mencionaba que en estas comas aquí faltaba una información, que es justamente esta, que está aquí. El número de la oficina y los teléfonos. ¿Sí? Esto se puede modificar manualmente, obviamente con los permisos adecuados, sudo nano, y puedo venir y modificar ese archivo si quisiera hacerlo manualmente, ¿cierto? Vengo acá y puedo cambiar un número. Y puedo decir, no, ella no trabaja en el 301, sino en el 305. Y puedo grabar y graba. ¿Por qué? Porque lo hice con privilegios de superusuario. Entonces ya vimos cómo con add user yo puedo crear un nuevo usuario y todo. Ahora,
Resulta que sí, está bien, vamos a crear otro usuario. Entonces vamos a crear simplemente otro usuario con add user. Vamos a crear el usuario Ana, clave para Ana. Entonces vamos a darle otra clave aquí. Vamos a darle una clave. Vamos a repetir la clave. Perfecto. Ana Sofía. El resto de nombres. La habitación, ella trabaja en la 500 tales. El teléfono del trabajo, cualquiera. Puedo dejar en blanco, no tiene teléfono en la casa, etcétera, etcétera. ¿Listo? De nuevo podemos ver que él se creó acá, Diana. Diana y Ana. Ahora, yo ya no quiero ese usuario. Resulta que no, que en este momento ya no lo necesito porque era un usuario temporal que necesité. Entonces yo puedo decirle también con sudo y eliminar ese usuario, ¿cierto? Vamos a decirle del user Ana. ¿Y listo? Ya. Entonces vamos a mirar si es verdad. La batería, vamos a conectar la batería para que no se nos apague. Listo. Entonces, observen que él quedó la carpeta acá, pero si yo voy y miro el contenido del archivo de password, me doy cuenta que Ana, o debería, eso, Ana no está aquí en el listado. ¿Eso qué quiere decir? Que si esa persona, Ana, va a entrar al sistema nuevamente, cuando prenda el sistema y de sus credenciales a Ana y la clave que le dimos, el sistema no la deja entrar, porque no es un usuario válido del sistema. ¿Por qué dejó los archivos aquí? Porque es posible que ese usuario ya no tenga acceso a la máquina, pero no sabemos qué archivos importantes pueda tener en su carpeta. Entonces nosotros los podemos conservar hasta que estemos seguros que ya no necesitemos esa información y ahí sí podemos dar el comando con privilegios de superusuario que vimos para eliminar de manera recursiva los archivos de esa persona. O podemos hacer una copia de seguridad de sus archivos para tenerlos allí guardados por si esa persona necesitara algo durante un tiempo posterior, ¿cierto? Muy bien. Ahora, resulta que es muy común que a las personas se les olvide la clave. Entonces vienen un tiempo después y dicen, yo no pude entrar al sistema porque se me olvidó la clave. Entonces, las claves en los sistemas Unix están cifradas. Con permisos de superusuario, voy a decirle al que me muestre el contenido de un archivo que se llama shadow. Es un archivo que solo el administrador puede ver. Y aquí podemos ver que esta es la clave de Diana, pero está cifrada, ¿cierto? Esta es la clave de Gutiérrez, pero está cifrada. Y así podemos ver otras claves allá arriba. Mira, por aquí está la clave del administrador del sistema. Bueno, no la deja ver ahí, pero está cifrada. Entonces no podemos, como administrador incluso, saber cuál es la clave que tenía asignada. Lo que sí podemos es cambiarle la clave a esa persona. Entonces yo le puedo decir sudo passwd y escribir el nombre de usuario al que le queremos cambiar la clave. Entonces ahora sí, entre la nueva clave. No necesito conocer la clave anterior para cambiarla, ¿cierto? Vamos a darle aquí la nueva clave y una vez que la actualicemos ya le podemos decir al usuario, ya utilice tal clave, entre y la cambia. Entonces esa persona entraría y tendría que escribir sin el sudo passwd. Entonces ahora sí, él me dice cuál es la clave actual. Esto también por seguridad, por si alguien deja la terminal abierta mientras va y hace algo, va y toma un café, pues alguien aquí no venga y le cambie la clave. Entonces él me va a preguntar cuál es la clave que yo tengo actualmente. Si yo no la supiera, entonces inmediatamente él me va a decir que no puede hacer eso porque no tiene la clave. Si coloco la clave correcta, entonces ya me pregunta una nueva clave. Entonces vemos cómo ese comando passwd efectivamente me permite cambiar la clave de cualquier usuario si soy el administrador o eh, cambiar la clave de un usuario. Pero un momento, acá yo le doy una clave. Perfecto, entonces la pude cambiar. Entonces, si es el usuario, el administrador del sistema, puede cambiarle la clave a cualquier usuario sin conocer la clave anterior. Si es un usuario quien ejecuta el comando, podrá cambiar la clave solo si recuerda la clave original. ¿Listo? Muy bien. El administrador del sistema también puede programar la caducidad de una clave. Entonces yo puedo decir sudo, aquí le dice sin la n, no es de cambiar, y le digo Diana. Entonces aquí yo puedo programar cuál es el tiempo de las claves, cuánto tiempo duran, a qué fecha puede terminarse la clave, etcétera, etcétera. Entonces yo invito a la persona que está viendo el video que experimente un poco con estos valores con un nuevo usuario, no lo haga con el usuario principal, porque ya me ha pasado con estudiantes que bloquean la cuenta del usuario
que tienen activo, es lo único que tienen activo. Entonces jueguen un poco con el nuevo usuario para que vean cómo funciona eso. Programen lo que pueda cambiar la clave en un día, que se le vence mañana, entonces se va a dar cuenta mañana que ya no puede entrar, etcétera, etcétera. Eso es muy útil sobre todo para cuentas temporales. Si usted es el administrador de un sistema Unix en una oficina, llega un invitado de otra sucursal, entonces usted le puede crear o darle credenciales de acceso a un servidor, pero de programar de antemano que él se va a ir tal fecha, entonces la cuenta del caduca tal otro. Cosa que al minuto siguiente, cuando él intente entrar, pues ya no voy a poder porque está cerrada su cuenta. Y así yo puedo venir un tiempo después en horario de oficina y terminar de eliminar la cuenta o simplemente sacar una copia de seguridad y sacarlo. Entonces es bueno que experimenten un poco con eso. Ahora, cuando yo estoy en una terminal de estas gráficas, yo utilizo un comando exit para salir de la terminal. Y le doy enter, cierra la terminal, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones yo estoy en otro tipo de terminal. Pero yo ajusto aquí la ventana, un momento, para que se vea mejor. Resulta que en los sistemas Unix, en los sistemas Linux en este caso, yo puedo presionar Control Alt F1, F2, F3 para tener acceso a terminales texto. Y allá se van a dar cuenta que se llama la TTY1, TTY2, TTY3 y así. En este caso en Linux Mint, la TTY7 es este modo gráfico. Entonces yo cuando estoy en esos ambientes tengo que escribir logout para cerrar esas terminales de allá. Entonces tengo exit y ahora tengo logout para cerrar la terminal. Muy bien. Entonces bueno que experimente con eso. No lo hago en este momento porque se me desconfigura la parte gráfica que estoy grabando. Entonces bueno que experimente. Control Alt F1, F2 y puedo tener varias terminales abiertas con varios usuarios al tiempo funcionando. Ahora viene la pregunta. ¿Yo quién soy? Entonces yo le puedo escribir ID y él inmediatamente me da la información acá. ¿Cuál es el ID del usuario? El 1000, se los mostré ahora en el archivo de password y se llama Jugutier. ¿A qué grupo pertenezco en este caso? ¿Cierto? Es el grupo 1000, Jugutier. ¿Qué otros grupos pertenecen? Entonces estoy al grupo Jugutier y hay otros grupos acá, entre ellos el 27, que es el grupo de los usuarios que pueden ejecutar el comando sudo. Entonces vamos a mirar aquí un detalle. Resulta que nosotros tenemos un usuario llamado Diana. Entonces vamos a mirar que es verdad, nos devolvemos aquí al home y aquí tenemos a Diana. Yo puedo entrar como Diana con el comando su menos, le digo el nombre del usuario, Diana. Entonces le voy a dar enter, le doy la clave que le asigné a Diana y efectivamente observen que soy el usuario Diana. Y miren que entre los grupos a que Diana pertenece no está el grupo sudo, tampoco está en el CD, no, nada de estas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar si Diana, mire que soy el usuario de Diana, dice sudo, por ejemplo, e intenta hacer algo, por ejemplo, sudo, qué sé yo, ls? Le doy la clave del administrador y ¿qué va a pasar? Me dice que lo siento, que Diana no está autorizada para ejecutar ls. Entonces es importante saber eso, que sudo sí es un comando que me permite correr otros comandos como superusuario, pero solo si ese usuario fue autorizado por el administrador para pertenecer al grupo sudo, que son los que pueden ejecutar ese comando precisamente. Pero bueno, yo quisiera darle autorización a Diana, entonces primero me tengo que salir de Diana, mire que aquí dice Diana, entonces digo exit, quedo ahora en Jugutier, observen ID, estoy en Jugutier, y aquí como él sí puede escribir, hacer sudo, entonces voy a decir sudo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, add user, perfecto, como si fuéramos a crear un nuevo usuario, Diana, y aquí yo le digo que le agregue al grupo sudo, vamos a darle enter, me pide la clave del root, y creo que cambié la clave, vamos a mirar si fue que cambié la clave, ups, creo que cambié la clave hace un momento y no me acuerdo, ya ahí está, sí había cambiado la clave. Entonces, observen que ahora Diana fue adicionada al grupo sudo, ¿cierto? Correcto. Vamos a hacer el mismo ensayo de hace un momento. Su menos Diana. Entonces, de nuevo le damos la clave de aquí. Espera un momento, aquí la clave de Diana. El problema es de tener muchas claves distintas. Listo. Ya estoy como Diana. Vamos a ver si es verdad. ID, estoy como Diana, pero observen que ahora sí puede ejecutar el comando sudo. Entonces digo sudo ls, que fue el que intenté hacer ahora, me pide la clave,
la clave otra vez. Vamos a ver otra vez qué pasó acá. Ah, ls es porque no hay nada en ese momento en esa carpeta. Claro, me da -a, y efectivamente sí hay. Y esto lo estoy ejecutando como superusuario. Perfecto. Muy bien, me devuelvo y quedo otra vez como Hugutier. Observemos algo acá. Si yo listo el contenido o veo el contenido otra vez del archivo de password, me doy cuenta que Diana efectivamente aquí está en Tantana, sigue siendo el 1000. Ahora voy a listar un momentico el archivo llamado groups y me da cuenta que Diana tiene 1001 y por aquí arribita debe estar el de sudo. No sé si ya pasó y no lo vi. No lo estoy viendo aquí. Vamos a hacerlos con los comandos que ya vimos. Grep sudo. Aquí está. En algún momento lo salté. Sudo, entonces me dice que es el código 27, que Hugutier y Diana están ambos en ese grupo. Vamos a mirar si lo encontramos aquí en este listado, porque no lo vimos. Bueno, extraño, por ahí debe estar, pero no lo estoy viendo en este momento. Ah, aquí está, sudo, aquí está. Entonces sí estaba. Muy bien. Suponga que ya, por alguna razón, no queremos que esa persona tenga más acceso a ese grupo, ¿cierto? Ya no más. Entonces, como le vamos a decir sudo del user, como si fuéramos a borrar el usuario, Diana del grupo sudo. ¿Listo? Fue removido. Si yo vengo otra vez y le digo muéstreme groups y búsqueme sudo, observen que ya solo está Hugutier. Entonces ya aprendimos cómo no solo crear un usuario y borrar un usuario, sino cómo un usuario lo podemos adicionar a un grupo de interés y cómo eliminarlo de ese grupo de interés. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque yo puedo crear también nuevos grupos, ¿cierto? Yo puedo decirle aquí group, add y crear un nuevo grupo. Por ejemplo, el grupo de soporte, enter. Y puedo crear otro grupo, el grupo de ventas o el grupo de amigos. Entonces yo puedo tener todos los grupos que yo quiera. Observen que si yo listo el contenido del archivo groups, que está aquí, group, listo. Mire que aquí apareció Diana, que fue el último, y los tres que agregué, 1002, 1003, 1004. Y yo ya puedo, entonces, como lo acabamos de ver, adicionar un usuario, Hugutier, por ejemplo, yo quiero que me lo adicione al grupo de soporte. Perfecto, entonces cuando yo venga otra vez y liste grupos, observe que ahora Hugutier está en soporte. Y Hugutier podría estar también no solo en soporte, sino en ventas o en amigos. Amigos. ¿Sí ven? Y puedo decir que Diana, el usuario Diana, también están amigos. Entonces cuando liste el contenido de groups, nos podemos dar cuenta de eso. En soporte está Hugutier, en amigos está Hugutier y Diana. Y en ventas solo Diana, por ejemplo. Entonces vamos a poner que Diana está solamente en ventas. Ventas. Perfecto. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos creado usuarios, hemos adicionado usuarios a los grupos, hemos borrado usuarios de los grupos, hemos creado nuevos grupos y hemos adicionado los usuarios que tenemos a esos distintos grupos. También podríamos borrar un grupo. Vamos a crear solo un grupo rápidamente. Vamos a crear el grupo, aquí vamos a decirle sudo, ¿cierto? Group add, y llamemos por equivocarnos, el grupo kill, ¿cierto? Con una sola L, ¿no? Ahí está. Ya no lo necesitamos, entonces sudo group del kill. Kill. Listo. Entonces vamos a mirar y efectivamente no está. Ahora, ¿para qué nos sirve crear grupos y todo este tipo de información? Para lo siguiente. Resulta que yo puedo, como superusuario, crear, mkdir, un directorio, por ejemplo en el RAID llamado compartido. Compartido. Perfecto. Vamos a ver si es verdad. Vamos a listar el raíz y por aquí debe estar el compartido. ¿Vale? Aquí está. Perfecto. Vamos a ir a ese directorio compartido. Ahí estamos. ls-l, no hay nada en este momento, ¿cierto? Vamos a mirar. No hay nada. Como superusuario, como eso es solo del usuario, el superusuario, mírenlo acá. Vamos a decirle sudo mkdir y vamos a decir que esto es de ventas. Documentos de ventas. Voy a crear otro, documentos de amigos. ¿Sí?
Cuando haga un ls-l, aquí me doy cuenta que efectivamente tengo dos carpetas, pero hay un detalle. Son del root y del grupo root. Entonces yo puedo decirle, y ya lo vamos a hacer, cómo cambiar esto, que esta carpeta no sea del grupo root, sino del grupo amigos y del grupo de ventas. Y ya vamos a ver para qué. Entonces ahora sí llegó la hora de mirar estas letras que hay acá. En estas letras tenemos tres juegos de letras. Aquí tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3, ¿cierto? 3 juegos. ¿Eso qué quiere decir? Que puede leer, escribir y ejecutar. Cuando yo me refiero a una carpeta, ejecutar es poder entrar a la carpeta. ¿Listo? Estas tres primeras se refieren a que el dueño de ese recurso, en este caso el root, puede leer, escribir y entrar a la carpeta. Estas tres que siguen acá, quiere decir los otros, el grupo, o sea, el grupo root, puede solamente leer, no puede escribir y puede entrar a la carpeta. Y estas tres que están aquí, quiere decir los demás, los que no son ni el dueño ni el grupo al que pertenece ese recurso. Ellos podrán solamente leer, no podrán escribir y podrán entrar. Pero ¿y si yo quisiera que solamente el root pueda entrar? Entonces hay varias formas de hacer eso, ¿cierto? Entonces, como eso es del root, vamos a hacerlo con sudo chmod, ¿cierto? Y aquí voy a utilizar tres letras. Esas tres letras me refiero al usuario, a este que está aquí, la G al grupo y la O a los demás. Entonces yo quiero que solamente al grupo, a este que está acá, y a los otros les quite o les ponga, depende de lo que yo quiera, les quite el privilegio de lectura y ejecución sobre, por ejemplo, amigos. Entonces vamos a mirar qué pasó ahí, ls-l. Mire acá, yo le dije con esto que a las letras aquí, a los permisos del grupo, o sea, estas tres que están aquí, le quitara la lectura y la ejecución, que eran las que tenía, lectura y ejecución. Y que a los otros, o sea, a estas tres de acá, le quitará la lectura y ejecución. ¿Estamos? Puedo decirle también, no, yo necesitaba era que el grupo sí. Entonces yo puedo decir que el grupo puede leer, puede escribir y ejecutar. Pues vamos a ver si es verdad. Ve aquí. Bueno, es que se me fue aquí con el otro también. Entonces vamos a repetir el proceso, aprendemos de una vez. Vamos a decirle entonces que a los otros les quite todo. Vamos a ver si es verdad. Entonces mira, ahora sí. Quiere decir, el dueño del archivo, que es el root, puede hacer de todo. Puede leer, escribir y ejecutar. El grupo root, todos los usuarios que pertenezcan al grupo root podrán también leer, escribir y ejecutar. ¿Sí? Y los otros, o sea, los que no son del grupo root ni el root, no podrán hacer nada sobre ese archivo. Bueno, ya que tenemos claro estas letras, una aclaración aquí adicional, es que yo puedo utilizar el chmod de otra forma, con números, ¿cierto? Usted podría decirle 777, se refiere a póngale todo a todos. Vamos a ver si es verdad. Y miremos si mira, ls-l. Le puso todo a todos. Resulta que estos números salen de lo siguiente. Esto se podría considerar en base 2. Entonces estaría 2 a la 0, que es 1, 2 a la 1, que es 2, y 2 a la 2, que es 4. Entonces usted suma 4, más 2, 6, más 1, 7. Entonces cuando usa el 7, se refiere a que todos los permisos estén activos, ¿cierto? Yo podría también decirle, no le dé a los otros ningún permiso. Entonces eso es 7, 0. Vamos a ver si es verdad. Sí, 0 acá. Pero podría ser que yo solamente quiero la de lectura. ¿Y ese qué número será? Entonces vamos a ver si es, según lo que acabo de mencionar, debería ser 4. Y efectivamente. Entonces, otra forma de utilizar el chmod es con los números. En lo personal, prefiero usarlo con las letras porque es más fácil de leer. Y se han dado cuenta que yo valoro mucho la legibilidad. Entonces, esos números son buenos si usted conoce qué es base 2 y cómo funciona eso. Pero muchas personas lo utilizan así también. Ok. Entonces ya tenemos, espero que con claridad, qué significan estas letras y cómo cambiar esos permisos. ¿Qué nos falta? Poder cambiar estos permisos que están aquí. Entonces vamos a mirar algo acá. Yo puedo decir, por ejemplo, y ahora cambio el comando sudo, y ahora utilizo este otro, que voy a cambiar el dueño de ese recurso. Entonces voy a decir que
va a ser de Diana, dos puntos, ventas, creo que está en minúsculas si no estoy mal, ventas, documentos de ventas. Listo, vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Aquí estoy diciéndole, entonces, que esta carpeta ya no era del root, sino que es del usuario Diana y que pertenece al grupo de ventas. Entonces, cualquier persona de este grupo de ventas, que ya vimos cómo se adiciona, podrá leer y ejecutar, no podrá escribir. Y solo Diana podrá leer y escribir. Ajustemos los permisos. Sudo chmod. Vamos a decir que el usuario y el grupo podrán hacer todo. ¿Sí? Perfecto. Pero aquí me falta una de aquí. Podrá hacer todo. Sí, esto lo podemos haber hecho con un solo comando con los números, pero prefiero hacerlo así. Y que a este señor le quite todo. Entonces vamos a ver qué sucedió. Mire acá. Estoy diciendo que solo Diana, el usuario Diana, podrá entrar a esta carpeta y los del usuario ventas. ¿Quiénes son los de ventas? Vamos a mirar. Recuerden, etc. Group. Entonces en ventas solamente está Diana, ¿cierto? Aquí podría agregar más usuarios. Entonces, ¿qué pasa si Jugutier, que soy yo en este momento, intenta acceder allá? Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo le digo entre a ventas, permiso denegado. Porque Jugutier no es el usuario Diana, que se podría entrar, y no pertenece al grupo de ventas. Entonces, con estos comandos yo ya puedo configurar la estructura de carpetas para que ciertos usuarios puedan entrar, puedan leer, puedan ejecutar, ¿cierto? Entonces invito a la persona que está viendo el video, para no ser muy largo el video en este tema, que experimente un poco con esos permisos. Bueno, ahí uno también puede utilizar el comando stat para ver precisamente estos códigos. Mire acá. ¿Sí? Aquí aparece el código que yo le estaba mencionando ahora rato, 770. Vean, aquí está, que representa esto que está aquí. Bueno, el último comando de este video, o los últimos comandos, se refieren a lsattr. Resulta que hay una serie de comandos de permisos adicionales que no son estos que aparecen acá, sino permisos como cómo volver un archivo inmutable, o sea, que no se pueda modificar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a primero a ver aquí man lsattr y damos cuenta aquí cuál es la información de ese manual. Y resulta que si yo quiero cambiar, vamos a hacer aquí algo, ls, no hay ningún carta, voy a crear un carta, nano carta. Ojo con lo que va a pasar. Hola, perfecto, grabo, control oso, ya lo vimos, ls, y aquí está carta, perfecto. Yo hago un listado de los atributos adicionales que hay. Me doy cuenta que carta está bien. Ahora, como superusuario, voy a cambiar un atributo ahí, chattr, y le voy a poner que es inmutable a carta. Listo. Cuando yo haga el listado, me va a aparecer que carta ahora es inmutable. ¿Sí? Mire todo ese otro poco de atributos que pueden haber. Entonces, cuando un usuario, así sea el dueño y todo, mire que carta es de Jugutier y él puede escribir y todo. Cuando él intente modificar carta, vamos a poner aquí mundo, y intente grabar, él le va a decir que no puede grabar, que no está permitido. ¿Por qué? Porque el administrador del sistema dijo que, o le agregó un atributo de inmutable. Aquí pueden ver chttr cuáles son otros atributos. Entonces aquí están cuáles son. Y el que yo utilicé es el de inmutable, que está aquí. Vean, aquí está, inmutable. Pero hay otros atributos aquí. Entonces es bueno que la persona que está asistiendo el video pueda darle una mirada a todos estos atributos y buscar un poco en internet qué significa, para que se den una idea. Voy a quitarle ese permiso de inmutabilidad, chattr -i a carta. Eso recuerde que lo hace solo el administrador. Ya hacemos un listado, ya no tiene, y ahora el dueño de esa carta podrá modificarlo sin problema. ¿Sí vio? Pudo grabar, y si yo miro el contenido de carta, efectivamente lo modificó. ¿Listo? Bueno, esos son todos los comandos que quería compartir con ustedes en este video. Muchas gracias y espero que haya quedado todo claro. Un feliz día.